Buenos días, hermanos y amigos. Reciban un saludo de parte de la Iglesia Abrir y un servidor. La meditación de hoy se titula La Encarnación, basada en el libro de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. El día de hoy deseo iniciar una serie de reflexiones basada en los estudios del Dr. R.C. Sproul que tituló ¿Qué hizo Jesús? En estas reflexiones hablaremos de algunos acontecimientos de gran importancia que van desde su encarnación, pasando por la tentación, la transfiguración, su exaltación y terminar en su regreso. Hoy iniciaremos con la encarnación de Cristo y quiero comenzar con unas preguntas. ¿En qué momento empezó su obra? ¿Acaso empezó cuando el ángel Gabriel le anunció a María que iba a concebir al Mesías prometido? ¿Empezó en su nacimiento? ¿O tal vez en su presentación en el templo? Empecemos recordando el misterio de Dios. El misterio del gran Yo Soy es el más grande y admirable de toda la existencia, porque a pesar de ser un Dios único, se ha revelado a nosotros como un Dios trino. Tres personas que comparten la misma esencia, la misma divinidad y además tienen los mismos atributos, porque los tres son el gran Yo Soy. No ha existido ningún ser que le iguale en majestad, gloria y soberanía. El gran Yo Soy, el Dios único, siempre ha existido. Esto es, no tuvo un comienzo ni tendrá un final. Es eterno y vive por sí mismo. Él, desde la eternidad, ha existido como un Dios trino que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces podemos afirmar que el Padre engendra al Hijo eternamente, así como también el Espíritu Santo proviene eternamente del Padre y del Hijo. Estas tres divinas personas moran una en la otra, es decir, el Padre mora en el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo mora en el Padre y en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo mora en el Padre y el Hijo. Nada hay que haga uno de ellos en la que no estén involucradas las otras dos personas divinas. Ahora bien, cuando se piensa en la obra redentora de Cristo, generalmente la gente relaciona su principio en su nacimiento virginal, cuando en realidad no inició ahí. Tampoco empezó con la anunciación a María de que tendría un hijo concebido del Espíritu Santo, ni tampoco en su presentación en el templo, sino que empezó más atrás, mucho más atrás. Empezó en la eternidad pasada. Empezó cuando en el interior de la Trinidad de Dios se concibió un pacto, el primer pacto de todos los que conocemos, y es el pacto de la redención, el pacto de gracia. En este pacto, toda la deidad de Dios está involucrada, de la misma manera que estuvo involucrada en la creación de todas las cosas. ¿Cómo empezó? El Padre inicia con el concepto de redimir a su creación, que sabe que caerá. Él diseña toda la obra redentora. El Hijo es el encargado de llevar a cabo la obra redentora, mientras que el Espíritu Santo se encarga de aplicar en nosotros esa obra redentora. Entonces,
La obra del Padre es enviar al Hijo, llamar a los elegidos y adoptarlos como hijos. La obra del Hijo es encarnarse de María, cumplir con toda la ley moral, morir en la cruz, resucitar, ascender al cielo para interceder por nosotros y venir nuevamente para juzgar a los vivos y a los muertos y también llevarse a todos los suyos a su reino. Mientras que la obra del Espíritu Santo es fortalecer a Cristo en su ministerio, dar una nueva vida a los escogidos y santificarlos constantemente y así prepararlos para morar en el reino de Dios. Por otro lado, cuando pensamos en el nacimiento de Jesús y meditamos acerca del hecho de cuánto María lo tuvo en sus brazos, tenemos que reflexionar que no solo tenía cargando a un recién nacido, ya que no era simplemente un bebé al que sostenía, porque en realidad a quien también tenía en sus brazos era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenía a Dios mismo encarnado, a Dios mismo manifestado en carne. Pero vayamos ahora a la lectura de hoy. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En este pasaje bíblico encontramos claramente el misterio de la encarnación de Cristo y cómo Él muestra su gran humildad y sin egoísmo alguno, vino a este mundo humillándose a sí mismo al tomar completa y genuinamente la naturaleza humana unida a su naturaleza divina. Notemos que Él, siendo igual a Dios, es decir, teniendo la misma gloria, honores y privilegios que le daba el ser una persona de la Trinidad, no se aferró a ello, sino que se despojó de todo esto de manera voluntaria, obedeciendo al Padre durante su estancia aquí en la tierra y sometiéndose a la dirección del Espíritu Santo. Cuando caminó en este mundo, nunca utilizó ninguno de sus atributos para sacar alguna ventaja, ya que en su naturaleza humana no era omnisciente y tampoco omnipotente, es decir, como hombre no poseía ninguno de sus atributos divinos de manera infinita. Por otro lado, su encarnación no fue una sustracción, es decir, nunca dejó de ser Dios para tomar la naturaleza humana, sino más bien fue una adición al unir la naturaleza humana a su naturaleza divina. Por tanto, Jesús tenía las dos naturalezas perfectamente unidas, pero sin mezclarse. Él dejó su gloria y vino a este mundo humillándose al tomar forma de siervo. En el versículo 8 podemos notar que su estado de humillación va aumentando de forma progresiva.
cada vez era más profunda y oscura, hasta llegar al punto más tenebroso cuando subió a la cruz y permitir ser ultrajado y humillado, sufriendo la hostilidad del hombre pecador. De esta forma entregó su vida de la manera más vergonzosa para el rescate de muchos. Entonces, podemos ver que su estado de humillación comenzó desde su nacimiento, cuando José y María, no encontrando un lugar digno donde pasar la noche, llegaron a un establo donde nace en condiciones deplorables, envuelto en trapos y recostado en un pesebre. Su posición exaltada al lado del Padre quedó atrás cuando irrumpió en este mundo en un estado de total humillación. En los versículos 9 al 11 vemos que por esta razón Dios lo exaltó hasta lo sumo, dándole el nombre que está sobre todo nombre, para que cuando se escuche se doble toda rodilla de las huestes celestiales, de los hombres obedientes y creyentes en Cristo, de los incrédulos desobedientes, de los demonios, de la humanidad perdida en las llamas del infierno y del mismo Satanás al escuchar el nombre de Jesús y se reconozca que Él es Adonai, que Él es el Señor, dueño de toda la creación y con el derecho de gobernar durante toda la eternidad para gloria de Dios el Padre. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.